Muchas gracias, muy buenas noches para quienes ya están conectados, para quienes están llegando y siendo puntuales. Vamos a dar inicio a la jornada académica, la primera el día de hoy. El Comité de Neumonología Crítica de AMSI ha decidido, pues, en el día de hoy tocar un tema muy importante alrededor de la ventilación mecánica no invasiva. Tenemos, pues, un grupo muy reconocido y excelso de conferencistas que nos acompañan esta noche con vasta experiencia, quienes nos van a compartir sus conocimientos en diferentes tópicos alrededor de la ventilación mecánica no invasiva. Vamos a iniciar. Eh, para mí es un placer presentarles al doctor Carmelo Dueñas, conocido por la mayoría de ustedes. El doctor Dueñas es internista, neumólogo e intensivista. Coordina el posgrado de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo en la Universidad de Cartagena y pues labora en la Unidad de Cuidado Intensivo de Gestión Salud y del Hospital Serena del Mar en la ciudad de Cartagena. El doctor Dueñas nos va a hablar sobre las indicaciones de la ventilación mecánica no invasiva, cuándo deberíamos pensar en ella. Los dejo, doctor Dueñas, con el auditorio. Bienvenido. Muchísimas gracias, doctor. Quisiera que me confirmara primero si se ve y se oye bien. Sí, Sí, señor. Y señor. muchas gracias en los próximos minutos y agradeciendo a la coordinación de la doctora María Cristina Florian por esta invitación. Voy a hablarles sobre cuándo pensar en ventilación mecánica no invasiva y probablemente la señora Juana, que es una paciente de 76 años, quien tiene un antecedente de falla cardíaca y es una paciente que cocinó con leña y tenía un antecedente de falla cardíaca, tiene estos gases arteriales en los cuales tenía una acidemia respiratoria importante y uno se cuestiona probablemente que la respuesta a la pregunta con la cual me invitaron sería en ese tipo de pacientes y preguntándose cómo funciona la ventilación mecánica no invasiva, uno entendería que hace un puente hacia la ventilación invasiva, dado que los objetivos de esta última serían disminuir el trabajo respiratorio, mejorar los gases arteriales, ganar tiempo, y esos tres objetivos se logran con los efectos y el impacto que tiene la ventilación mecánica no invasiva a nivel cardiovascular, a nivel muscular y a nivel ventilatorio. Obviamente nos evitaría la intubación. Y a la pregunta de por qué funciona la ventilación mecánica no invasiva, estas publicaciones, algunas en animales y otras en estudios en humanos, han mostrado lo bueno de la ventilación mecánica no invasiva cuando se ejerce adecuadamente y el riesgo y los peligros que puede provocar que van a ser presentados en las próximas disertaciones. ¿A por qué hacer ventilación mecánica no invasiva? Terminaríamos respondiendo que estas son las cosas que uno espera que resuelva la ventilación mecánica no invasiva en nuestros pacientes y escoger el paciente adecuado para que logre este impacto con evitando efectos colaterales, nos daría el resultado que se ha logrado en la literatura y que le llevaría a uno a pensar que al por qué hacer ventilación mecánica no invasiva es basado en estos resultados de estudios que llevan a que esta intervención o esta estrategia de la ventilación mecánica no invasiva es de las herramientas que más evidencia tiene contundente en la literatura y estas tres publicaciones que resumen las intervenciones que se han evaluado en cuidado intensivo muestran que a lo largo del tiempo la ventilación mecánica no invasiva sigue siendo válida. El problema es que publicaciones como esta del grupo brasilero nos enseña que en más de la mitad de los pacientes fracasó la no invasiva y cuando fracasó la mortalidad fue casi 9 veces mayor que cuando fue exitosa y esto exige responder bien la pregunta no solo de cuándo, sino a quién le debo hacer ventilación mecánica no invasiva. Y esta otra publicación de Moretti y Marre en el tiempo nos muestra que no solo es el fracaso, sino el momento en que fracasa la no invasiva. Mientras más demoramos la decisión de intubar, la mortalidad va a ser mucho mayor y la publicación de Marco Ranieri nos enseña algo similar en el sentido de que si bien es la estrategia que más impacta y que mejores desenlaces tiene cuando es exitosa, cuando fracasa, la mortalidad es muchas veces mayor. Y entonces preguntándonos
sobre el tipo de fracaso que pueda haber. Obviamente hay en una línea de tiempo, hay fracasos inmediatos que generalmente se deben a pobre tolerancia o a una inadecuada preparación del paciente. El fracaso temprano, que es hasta las 48 horas, que es el más frecuente. Y por último, después de ese tiempo, el fracaso deriva de infecciones nosocomiales. Un esquema mental nos debiera llevar, dado el impacto que tiene el fracaso de la no invasiva, digo, nos debiera llevar en el esquema mental a preguntarnos cuáles son las posibles causas e intervenir en cada una de ellas para lograr un mejor desenlace. Muchas de ellas van a ser tocadas por los otros conferencistas, y para responder a la pregunta de cuándo pensar en no invasiva, uno traería las guías de hace 9 años, en las cuales por evidencia nos dejaban estas dos primeras indicaciones: la enfermedad pulmonar crónica con acidosis y el edema pulmonar cardiogénico. Y en un renglón más inferior estaba la falla respiratoria en inmunosuprimidos, el posoperatorio, los paliativos, y quedaba muy relegado el paciente con hipoxemia. Probablemente de los primeros estudios que nos enseñaron cuando debemos pensar en no invasiva fue la publicación de Wysocki solamente con 41 pacientes con EPOC, en la cual los criterios para ingresar los pacientes los que ven a la izquierda, pero tal vez lo llamativo y lo que quiero resaltar es que los pacientes que tenían EPOC con un CO2 mayor de 45 tuvieron mucha menos intubación y menor mortalidad. El número de pacientes era muy pequeño. Antonelli, en una emblemática publicación, retó a la no invasiva contra la ventilación mecánica invasiva. Todos conocemos los resultados, que fue muy similar, pero retrospectivamente nos cuestionaríamos el que el grupo de pacientes con ventilación mecánica convencional, probablemente fue al azar esto, pero bueno, el azar generó que los pacientes con ventilación mecánica convencional, ese grupo de pacientes, como ven, probablemente se hubiera beneficiado más de la no invasiva. Y cuando uno ve esta literatura en el escenario de la acidemia respiratoria, la respuesta sería clara y ahí no debiera haber discusión. El paciente con hipercapnia, acidosis, inclusive en extremos como los que vemos aquí, de un pH menor de 7,25, que para algunas publicaciones es contraindicación de no invasiva, y un CO2 mayor de 60, mostraron estas dos publicaciones, y miren los escenarios en los cuales mostraron que reafirma lo que mostró las guías. Digo, reafirma el hecho que aún en acidemia respiratoria severa, la ventilación mecánica no invasiva genera adecuados desenlaces, incluso mejores desenlaces aún que se requiera en este tipo de pacientes mayor tiempo de ventilación mecánica no invasiva. Y en el caso del edema pulmonar cardiogénico, Consentini, en una publicación muy interesante, reafirmó la importancia del CO2 como marcador no tanto de éxito, sino de fracaso, en el sentido que la mortalidad se asoció con dos desenlaces fundamentales. Ahí ven los otros tres, pero quiero resaltar el que el paciente con CO2 bajo era un marcador de mortalidad. Por tanto, incluso en ese escenario en el cual las guías reafirman la importancia de la ventilación mecánica no invasiva, un marcador como la hipocapnia debiera hacernos cuestionar si ese paciente debe recibir ventilación mecánica no invasiva. Está claro que con alteración de conciencia, esta publicación de Scala y colaboradores mostró que cuando el paciente tenía alteraciones de conciencia leve, con ese marcado, con esos grados que voy en la diapositiva, tenía menor riesgo de complicaciones y de fracaso que cuando tenía más de 3 en ese puntaje, en el cual la mortalidad y el fracaso eran muy altos. Gumersindo González, en 76 pacientes con coma, con GLACO menor de 8, que tenían EPOC con retención de CO2, mostró que el 80% tenían éxito y solo el 20% fracasaba, lo cual reafirma el hecho que aún en el escenario del paciente con alteración de conciencia hipercápnico, y que la hipercapnia es la causa de la alteración de conciencia, les va mejor a los pacientes. Duan, luego de haber publicado la escala Hackor 2 años antes, en esta publicación posterior en EPOC, mostró que un Hackor menor a 5 garantizaba el éxito, y por el contrario, cuando había un Hackor mayor a 5 en la primera hora, era una predicción de mayor fracaso. Y
retó nuevamente en el sentido que la intubación temprana en estos pacientes con HARCO mayor de 5 llevaba a una reducción de mortalidad hospitalaria. Posteriormente, esta publicación con un gran número de pacientes, al final fueron más de 1.000 pacientes, nos muestra que el punto de corte para el CO2, en este caso una hipocapnia con un CO2 menos de 32, se asociaba con mayor fracaso y esto iba de la mano con una mayor mortalidad. Y esto nos lo presentaron el grupo del Valle del Lili recientemente con el estudio prospectivo Gemini, en el cual nos enseñaron que en un grupo colombiano de más de 100 pacientes sometidos a ventilación mecánica no invasiva, el CO2 menor de 32 era un predictor de fracaso. Y entonces habría que comenzar a pensar que en el paciente que no está intubado, un marcador hacia la medicina de precisión en falla respiratoria aguda sería contar con un paciente con un CO2 elevado como el de nuestra paciente que nos llevaría a la ventilación mecánica no invasiva. El otro escenario en el cual estaba implementada según la guía la ventilación no invasiva era el edema pulmonar cardiogénico y fíjense en las diferencias dantescas de mortalidad que tendría en ese caso. Y por otro lado, en inmunocomprometidos, que había una recomendación inicial muy seria derivada de estas 3 publicaciones, estudios posteriores comenzaron a mostrar resultados preocupantes. El Florali y el estudio Efraín confirmaron ello. Así que en inmunosuprimidos se cuestionaría esto, lo mismo que en pacientes con falla hipoxémica, en la cual Duam nos enseñó esta herramienta y el HACOR actualizado mayor de 7 seguía refrendando eso. Por otro lado, el estudio LongSafe llegó a decirnos con mayor propiedad que en el caso de ser severo, probablemente intubar al paciente con falla respiratoria y PAFI menor de 100 era mucho mejor que someterlo a un reto de ventilación mecánica no invasiva. Y probablemente los defectos de la no invasiva en el escenario de la falla hipoxémica, cuando probablemente ya no debiéramos pensar en esta estrategia, es el hecho de que primero dejamos de reconocer el SDRA en algunos casos y segundo, retardamos algunas estrategias que sí reducen mortalidad, teniendo en cuenta que en este caso, como digo, la mortalidad es mucho mayor. Esta publicación lo que nos enseñó es que incluso algunos autores comenzaron a plantear que el casco no debía estar involucrado dentro de la misma escenario de la ventilación mecánica no invasiva, puesto que los desenlaces con esta herramienta eran muy diferentes que con la máscara oronasal y la facial. Algunas publicaciones han refrendado estos desenlaces que en algunos pacientes con falla hipoxémica el casco puede tener beneficio y esto puede ir derivados del mejor sello y el más alto PIB que puede ofrecer esta estrategia. ¿A quién no hacer la ventilación mecánica no invasiva? Uno podría buscar este estudio como el de Gonfalonieri con más de 1.000 pacientes hace ya 20 años, en el cual nos enseñaba que pacientes con un Glasgow menor de 11, con una frecuencia respiratoria elevada, con acidemia importante y con un Apache 2 alto, tenían un riesgo de fracasar que casi que hacía prohibitivo esto. Resumiendo la literatura, para decir cuándo no pensar en ventilación mecánica no invasiva, traigo estas que casi serían absolutas y pueden estar para discusión en nuestros pacientes y algunas relativas derivadas de esas publicaciones en las cuales debiéramos cuestionarnos el uso de la ventilación mecánica no invasiva cuando tenemos más de 2 de estas complicaciones o de estas características en nuestros pacientes. Y para terminar, uno podría pensar que la ventilación mecánica no invasiva estaría indicada en pacientes para no intubar, en hipercapnia sobre todo, en edema pulmonar, y las estrategias en cada una pueden ser diferentes, incluso la interfase podría ser diferente, la evidencia es más contundente en hipercapnia con máscara facial total y el otro escenario sería para intubar en el cual la preoxigenación va siendo benéfica con cánula alto flujo para extubar evidentemente en pacientes con EPOC y para no reintubar a partir de los estudios de González probablemente habría que combinar las dos estrategias no respiratorias. Y uno tomaría el CO2 para tomar decisiones en cuándo pensar en no invasiva en el sentido que si yo tengo un paciente con hipocapnia probablemente no debiera considerar la no invasiva y mientras más hipercapnia tenga mayor probabilidad de éxito tendría y resumir en mi paciente con falla respiratoria
que el escenario en hipoxemia quedaría cada vez más restringido al edema pulmonar cardiogénico, en el cual aparece más ya estudios con cánula nasal de alto flujo. Y mi conclusión sería entonces, si las dejo para discusión, que pensaríamos en ventilación mecánica no invasiva en esos dos casos puntuales y definitivamente en el paciente con SRA, especialmente con PAFI menor de 150 o 100, y en el paciente con CO2 menor de 32, algunos 35, claramente habría un riesgo prohibitivo. Muchas gracias y quedo atentos a preguntas y comentarios posteriores. Muchas gracias, doctor Dueñas, por su excelente charla. Les invito a quien lo desee, pueden utilizar el chat para enviar sus preguntas al final de las ponencias. Si queda tiempo, pues filtraremos algunas y daremos respuesta a estas preguntas que sé que quedan muchas y muy interesantes. Vamos a la siguiente conferencia. Me permito presentar al doctor Guillermo Ortiz. El doctor Guillermo Ortiz es internista, neumólogo, epidemiólogo, tiene un PhD en medicina translacional, es el director de medicina crítica de cuidados intensivos de la red integrada Centro Oriente, red integrada de salud Centro Oriente aquí en la ciudad de Bogotá, director de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Universitario Santa Clara y expresidente también de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, y va a mostrarnos un tema muy interesante. El PISAILI en ventilación mecánica no invasiva, la lesión autoinfligida por el paciente en el escenario de la ventilación no invasiva. Un concepto de los últimos años que en términos del SDRA, pues ha venido consolidándose y conociéndose desde el punto de vista fisiopatológico, pero el doctor Ortiz nos va a enseñar cuál es el riesgo asociado de ese PISAILI en la ventilación mecánica no invasiva. Doctor Ortiz, lo dejo con el auditorio. Doctor Triana, buenas noches. Confirmo si me están oyendo de manera adecuada y están viendo la diapositiva. Sí, señor, se oye bien y se ve bien. Perfecto. Primero, muchas gracias, doctor Triana, por la presentación, a la doctora Florian por la invitación al comité, doctor Néstor, y al público por tomarse el tiempo de compartir con nosotros temas que nos encantan en relación con la ventilación mecánica, en este caso no invasiva. Yo voy a hablar de daño por autoinfligido en ventilación no invasiva y voy a tratar de demostrar que el daño autoinfligido puede inclusive ser una entidad nosológica completamente diferente, con sustratos diferentes al daño inducido por la ventilación mecánica. Entonces voy a hablar un poquito del concepto de daño pulmonar. El concepto de daño pulmonar pues ha cambiado en el tiempo en relación con cómo hemos entendido la ventilación mecánica, ha ido variando desde la presión aumentada, el volumen y un poco las respuestas de las estrategias ventilatorias es a lo que entendemos como daño. Entonces el atelectrauma, el volutrauma, el verotrauma, pero si entendemos la mayor parte de los elementos que tienen que ver con lesión son elementos mecánicos. Y la introducción por el grupo de doctores Lusky del biotrauma implicó integrar elementos mecánicos con elementos inflamatorios intrapulmonares que pueden decompartimentalizarse, traslocando hacia la parte circulatoria y generando la disfunción orgánica, y nos permitieron entender cómo una estrategia ventilatoria protectora a través de la disminución de la inflamación pulmonar y sistémica podía disminuir la mortalidad, dado que la principal causa de muerte en pacientes con falla respiratoria hipoxémica, pervigracia SDRA, es la disfunción orgánica extrapulmonar. Entonces yo me voy a referir entre todo a la falla respiratoria hipoxémica. Miren ustedes este paper tan interesante, publicado recientemente, yo no sé si todavía ya salió, en European Respiratory Journal, que nos dice, bueno, ¿cuáles son los elementos pronósticos de daño? Un análisis que el doctor Dueñas ya ha notado del non-safe, son más o menos 50 países, 5 continentes, en 516 pacientes. Miren esto tan interesante. Cuando miran qué se asoció con mortalidad,
encontramos unos negativos importantes. Encontramos que la oxigenación no se asoció con aumento de la mortalidad. Encontramos que el poder mecánico no se asoció con aumento de la mortalidad. Y encontramos que los elementos que más se asociaron con mortalidad fue la presión de conducción, asociado no a la frecuencia respiratoria, y la elastancia normalizada, es decir, las características de distensibilidad o elastancia del pulmón que está abierto. Cuando vamos un poco más a profundidad para entender estos elementos mecánicos que pueden generar daño, miramos cómo parece ser que es la presión de conducción la que más se asocia con daño. No se asoció el PIB, no se asoció el poder mecánico, difícilmente la frecuencia respiratoria. Entonces empezamos a entender que el concepto de daño va muy asociado a elementos elásticos pulmonares, elementos elásticos dinámicos. Si vemos esta curva presión-volumen, vemos cómo los elementos estáticos elásticos como el PIB parecen no asociarse, el strain estático. Los elementos resistivos o friccionales parecen no asociarse y son estos elementos estáticos, elásticos, dinámicos, los que se asocian con daño pulmonar. Es decir, elementos elásticos que tienen que ver con el inflado y desinflado, con la deformación de un pulmón, que nos devuelve a los conceptos de estrés como presión o tensión, strain como deformación, y miren ustedes, relacionados por la elastancia normalizada o específica, que fue lo que encontró el Longsafe. Son los elementos principalmente asociados con daño pulmonar. Estos elementos, obviamente, hacen que cada vez el pulmón tolere menos el estrés o la carga, pierda unidades y cada vez ese pulmón, que es pequeño, se vaya achicando un poco más. Eso en general en el daño pulmonar, tanto en ventilación mecánica invasiva como no invasiva. Le añadimos una variable hablando de ventilación mecánica invasiva y es la respiración espontánea. Muchas veces las presiones están escondidas. Cuando ventilamos un paciente con ventilación no invasiva por presión, el paciente está respirando de manera espontánea y muchas veces, dado que el límite de presión no se supera, no nos permite ver las grandes presiones transpulmonares, es decir, la parte elástica dinámica que ya dijimos que daña el pulmón, que puede lesionar nuestro pulmón. Miren ustedes esto. Aquí tenemos una ventilación asistida controlada por volumen, lo cual limita el volumen, tanto pasiva como activa, y cuando está limitada por presión, dado que el límite de presión no nos permite detectar el volumen, este swing pleural, este descenso de la presión pleural, esta respiración espontánea, miren cómo aumenta de manera muy importante la presión transpulmonar, sería lo que está debajo de la punta del iceberg, que es la monitoría de presión o el límite de presión y que no nos permite ver la generación de presiones transpulmonares. Entonces tenemos elementos que tienen que ver con daño, que son tensión o presión y volumen o deformación. A eso se le añade una variable adicional, que es la respiración espontánea, generando más presiones transpulmonares, específicamente si ventilamos al paciente con límites de presión. Y tenemos otro problema, cuando el pulmón pasa de un modelo líquido a un modelo sólido. Miren ustedes aquí cómo los swing pleurales en diferentes sitios del pulmón son, digamos, unos menores y otros mayores, y entre más se acerca el diafragma, tenemos unos swing pleurales mayores, lo cual genera presiones transpulmonares diferenciales. Esas presiones transpulmonares diferenciales hace que diferentes unidades tengan diferentes volúmenes, diferentes elastancias, y eso además genera una redistribución de la ventilación, produciendo sobredistensión, es decir, lesiones dinámicas elásticas de unidades pulmonares a través del efecto péndulo, que sería la tercera variable que permitiría predecir daño
en un paciente en ventilación no invasiva, con respiraciones espontáneas y con falla respiratoria hipoxémica. Un ejemplo, pues, es el distrés respiratorio o cualquier otra causa. Entonces, esto generaría un círculo vicioso en el cual un swing pleural exagerado aumenta el volumen corriente, genera efecto Pendelus, fuga de estrés capilar, edema pulmonar, alteración del intercambio gaseoso y de la mecánica, aumento del drive, y este pulmón cada vez empeora y se va agotando hasta requerir una ventilación mecánica invasiva, entre otras cosas, como bien anotaba el doctor Güemes. Lo interesante es que no es lo mismo la lesión de un pulmón ventilado a presión positiva que negativa. Aquí tenemos una curva presión-volumen en el cual tenemos en azul la presión positiva y en rojo la presión negativa, es decir, la presión esofágica o la presión pleural subatmosférica. No es lo mismo la presión volumen cuando se ventila presión positiva que cuando unos swing pleurales muy importantes generando una presión negativa alrededor del pulmón. Eso hace que la lesión inducida por ventilador a presión positiva tenga características diferenciales que la presión cuando se genera con grandes swing pleurales, negativizando la presión pleural y cambiando las características de la curva presión-volumen. Es así como esta negativización puede generar lesiones vasculares por una presión intersticial muy negativa, como se mencionaba en el esquema, con daño de estructuras vasculares, fuga de estrés capilar, edema agudo de pulmón y todas las características mecánicas e intercambio gaseosas que tiene como consecuencia de esto. Y miren ustedes cómo ya se ha visto que hay diferencias morfológicas entre la lesión inducida por ventilador y la lesión autoinfligida, que tiene que ver un poco con lo que estamos diciendo. Este es un paper recientemente publicado en la Universidad de Chile que compara la lesión inducida por ventilador y la lesión autoinfligida, y miren ustedes que la lesión autoinfligida tiene mucho más elementos vasculares como trombosis, hemorragia alveolar, edema perivascular y menos asociado con membranas hialinas. Puede ser una entidad nosológica diferente, con un background diferente y eventualmente con un pronóstico y un manejo a futuros, pues que tiene que ser un poco correspondiente con su background histológico. En ventilación no invasiva, entonces, ¿cómo podemos empezar a sospechar que hay un daño pulmonar autoinfligido? Este paper es un paper famoso de Cartó, en el cual fíjense ustedes cómo en un número reducido de pacientes, 30 pacientes que tuvieron éxito, 32 que fallaron, pero ¿cuál fue la variable que más se asoció con falla en la ventilación no invasiva? Y fue el volumen que estaba manejando el paciente. Aquellos que manejaban volúmenes por encima de 9.5 mililitros por kilo parecían asociarse con mayor frecuencia a falla, lo cual sería la expresión que ya vimos de un aumento del estrés, del strain y todas esas variables dinámicas elásticas que se asocian con daño pulmonar. Yendo más allá, Tonelli en el 2018 les pone un balón esofágico para documentar lo que estamos diciendo. Y efectivamente, miren ustedes cómo encontró cómo hay pacientes que tienen un gran swing pleural, lo cual genera grandes presiones transpulmonares, y pacientes que tienen menos deflexión de esta línea, que implicaría la generación negativa subatmosférica de la presión esofágica con menos presiones transpulmonares. Y encontró algo muy interesante, que el no descenso de esa presión esofágica en las primeras 2 horas tenía un OR de 15 para la falla de la ventilación no invasiva. Es decir, estamos documentando clínicamente que es ese esfuerzo exagerado por aumento de la presión transpulmonar que probablemente se asocie con disfunción o falla de la ventilación no invasiva, y obviamente tener que intubar estos pacientes posteriormente. ¿Cómo medimos eso al lado de la cama del paciente? Probablemente el doctor Barón lo va a decir un poco más detenidamente, yo voy a pasarlo rápidamente. ¿Cómo medirlo? Pues una opción, FRAT,
ya con un mayor número de pacientes, más de 130 pacientes en cada grupo, documenta lo mismo. Los volúmenes por encima de 9 mililitros por kilo parecen predecir una falla en la ventilación no invasiva de pacientes con falla respiratoria hipoxémica, lo que me he referido en toda mi presentación. El elemento es la asincronía, los esfuerzos respiratorios, la frecuencia respiratoria, el esfuerzo que esté haciendo el paciente durante la ventilación no invasiva. Y estos esfuerzos parecen cuantificables. Miren ustedes cómo el aleteo nasal parece ser una observación cualitativa de una disfunción o una asincronía. Pero ya estudios posteriores muestran cómo ese aleteo nasal o esa presión generada en el ala nasal que se puede cuantificar tiene una relación estrecha con el delta de presión esofágica y probablemente con elementos analizados anteriormente y la generación de mayor presión transpulmonar. La presión de oclusión que se utiliza en ventilación invasiva está siendo validado también con una medición de esfuerzo en los pacientes en ventilación no invasiva. Miren ustedes ya cómo se trata en pacientes, obviamente las fugas son el enemigo de detectar esto, pero ya se empieza a evaluar la presión de oclusión con una probabilidad de monitoría alrededor de la cama del paciente para detectar esfuerzos exagerados que generan presiones transpulmonares que pueden hacer daño. ¿Y qué hacer con un paciente que veamos que puede tener probabilidad de lesión pulmonar por ventilación mecánica? Lo primero sería pues cambiar por otra estrategia de ventilación no invasiva. Ya lo anotaba el doctor Dueñas, cómo puede haber diferencias en las estrategias de ventilación, y aquí tenemos una revisión sistemática, un network meta-análisis, en el cual teniendo como referencia el oxígeno y o la cánula de alto flujo, siempre la mayor presión o driving pressure transpulmonar está dada por la ventilación no invasiva, es decir, podría tener ventajas cambiar a otra estrategia de ventilación no invasiva. O miren ustedes este ejemplo, como al pasar de cánula de alto flujo a helmet, la ventilación o el swing pleural es menor y la posibilidad de generar daño en este paciente puede no ser tan alta, dada la menor generación de presión transpulmonar. El uso del PIP, ya lo anotaban, el uso del PIP parece asociarse con disminución de los volúmenes y disminución de las presiones transpulmonares en pacientes, especialmente aquellos que mejoran la distensibilidad pulmonar. Y este último paper o dos papers que me faltan, miren ustedes esto tan interesante, esto es un grupo, siempre una serie, cada línea es un paciente, en el cual vemos que la presión de oclusión se relaciona de manera importante con la presión esofágica, y estos pacientes simplemente con el aumento de la asistencia, ¿cierto? Disminuyeron tanto la presión esofágica como la presión de oclusión. Uno podría resumir algo muy sencillo en este paper de modelos digitales que divide los pacientes entre éxito y fracaso, relacionándolos con el poder mecánico y con el delta de presión pleural, diciendo algo como que la reducción de los esfuerzos en el paciente con ventilación no invasiva puede ayudarnos a predecir el éxito o la disminución del riesgo de lesión pulmonar. En conclusión, no olvidar que la ventilación no invasiva es un modo de presión que no nos permite monitorizar los volúmenes. Hay que mirar el volumen corriente como una predicción de éxito o fracaso de estos pacientes. Y el patrón respiratorio puede ser una variable para elegir un método diferente a la ventilación invasiva, como el helmet, que no tenemos experiencia, o la cánula de alto flujo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Ortiz, por su conferencia y les recuerdo a todos, si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden ir dejando en el chat y las podemos resolver al final. Vamos con la siguiente ponencia. Me permito presentar al doctor Fabio Barón Vega. Doctor Fabio Barón es internista, neumólogo intensivista. Tiene un máster en farmacoeconomía y un PhD en biomedicina. El doctor Barón actualmente es el director de la unidad de cuidado intensivo médico y del grupo de trasplante pulmonar
de la Fundación Neumológica Colombiana y de la cardio. Muy de la mano con todo lo que hemos venido viendo, pues viene un momento importante y es el monitorizar ese efecto de la ventilación mecánica no invasiva, de ese paciente que está ventilando espontáneamente y que en un modo de presión se está acoplando y en el que la monitoría tiene un papel muy importante. En general aprendemos bastante y se revisa bastante sobre la monitorización de la ventilación mecánica invasiva, pero el doctor Barón nos tiene que contar, o nos tiene para contar cosas muy interesantes sobre, al lado de la cama del paciente, cómo monitorizamos la ventilación mecánica no invasiva. Doctor Barón, bienvenido, buenas noches. Bueno, mil gracias a todos por la invitación, a ustedes por estar aquí presentes y siempre es un gusto compartir con mis profesores. Esta es mi declaración del conflicto de intereses. Entonces, lo primero que nosotros nos planteamos cuando vamos a monitorizar es qué queremos monitorizar y por qué queremos monitorizar. Y el punto aquí está en por qué el paciente está utilizando ventilación no invasiva. Ya los escenarios posiblemente se han planteado. Y un punto fundamental es que el paciente con ventilación no invasiva tiene respiración espontánea. Por lo tanto, la relación entre su drive respiratorio y su esfuerzo respiratorio son el fundamento de lo que podemos monitorizar. Claramente ya tenemos que el drive respiratorio tiene o se maneja entre un balance entre la capacidad de generar ese marcapaso respiratorio y permitir el inicio de la inspiración que facilite un ritmo respiratorio a partir de toda la estimulación de los quimioreceptores, y un complejo Bosinger que tiene todo lo contrario, inhibir esa inspiración para permitir la expiración. ¿Y eso a qué lleva? A que esas variaciones de presión que se están generando dentro de la caja torácica pues lleven a una contracción muscular, a una expansión de la caja torácica, ese delta de presión pleural y obviamente una variación de volumen. Que al final eso se traduce en un esfuerzo respiratorio, es decir, que clínicamente nosotros nos podemos aproximar al paciente pensando si tiene un drive alto o un drive bajo, muy de la mano de lo que hacemos hoy en día cuando evaluamos los pacientes que están asincrónicos. Entonces, ese balance entre el impulso respiratorio y la capacidad que tienen los efectores, que son los músculos respiratorios, es lo que permite el acoplamiento neuromuscular y es al final lo que vamos a poder monitorizar. Recordando que como músculos que son, generan un trabajo que necesita aporte de energía y que probablemente cuando yo tengo un paciente en ventilación no invasiva, gran parte de ese gasto cardíaco puede irse para soportar el funcionamiento de estos músculos. Por lo tanto, es fundamental hacer una evaluación integral para entender qué es lo que está pasando. Y otro punto clave es definir ante quién estamos, porque la ventilación no invasiva puede ser en un paciente con una enfermedad crónica que se agudiza, el EPOC es la enfermedad clara, un paciente que tiene una enfermedad netamente muscular, por ejemplo, las enfermedades neuromusculares, y muy ocasionalmente tenemos pacientes sanos que pueden llegar a generar la necesidad de esta intervención. ¿Cuál es el punto crítico aquí? El comportamiento del músculo. Entonces, cuando nosotros vamos a intervenir, ¿qué vamos a soportar? ¿Qué músculo tenemos como sustrato para que las variaciones de presiones puedan mantenerse? Y de ahí que la forma como abordamos fisiopatológicamente la indicación del uso de la ventilación no invasiva nos lleva a hacer una consideración de cómo monitorizar, teniendo en cuenta siempre que es muy difícil poder establecer cuál es el volumen. Aunque hay algunos modos, entre comillas, inteligentes o modos que nos permiten llegar a hacer un cálculo global, pues estos cálculos de volumen nunca van a ser completamente fiables. Entonces, clínicamente nos vamos entre estos dos escenarios, entre mantenernos entre evitar la sobreasistencia o la subasistencia. Los dos escenarios a partir de un monitoreo clínico que nos permita tomar decisiones respecto a las intervenciones. Cuando yo sobreasisto a mi paciente, pues el soporte que le estoy dando va a ser superior a la demanda neural, por lo tanto el esfuerzo inspiratorio del paciente va a ser mínimo y eso va a llevar a bradipnea y probablemente atrofia muscular. Y muy frecuentemente a serias complicaciones. Es decir, aquí tendríamos el paciente que está, o cuando lo evaluamos con drive bajo,
Y lo contrario es cuando nos quedamos cortos en los parámetros que estamos programando y tenemos un drive persistentemente elevado que hace que el paciente mantenga su trabajo muscular y que probablemente es mucho más fácil acercarnos clínicamente a este paciente porque lo vemos taquipnéico, con aleteo nasal, con trabajo respiratorio, con disociación toracoabdominal. Y mire que en este punto probablemente la evaluación de la mecánica pulmonar se vuelve una herramienta clave para definir cuál es la intervención. Entonces, esa monitoría nos tiene que llevar a dos posibles escenarios: que el paciente esté respondiendo o que el paciente no lo esté, o que tenga una alta posibilidad de que no responda y que el paciente pueda necesitar una intervención adicional, reconociendo que el demorar las intubaciones orotraqueales cuando son necesarias probablemente impacta de manera directa la mortalidad en las tasas que estoy mostrándoles en esta diapositiva, que son tasas realmente muy preocupantes. Entonces el monitoreo es integral, un componente clínico, un componente de evaluación de la mecánica pulmonar, obviamente un componente hemodinámico y una transferencia gaseosa que se evalúa a través de los gases arteriales. Hay muchas publicaciones que tratan de establecer números fijos que nos puedan permitir ir hacia una u otra decisión: frecuencia respiratoria mayor de 35 o la evaluación clínica de un paciente que se mantiene con un drive alto, y en la mitad la evaluación de la transferencia gaseosa. No es fácil poder tomar la decisión de avanzar, excepto en las condiciones donde uno ve fácilmente que un paciente tiene un drive elevado continuamente y que ese drive obliga a hacer intervenciones adicionales. Ya lo mencionó Carmelo. Entonces existe una serie de score que se han creado. Este es el más reconocido, con una poca penetrancia en la práctica clínica, con muchas inquietudes, pero que cuando vemos cada uno de estos datos, pues a partir de lo que les he explicado, podemos entender por qué se requieren. Si tengo una frecuencia respiratoria elevada, pues es porque tengo un drive alto. Esa oxigenación de 200 es probablemente una de las grandes limitaciones que tiene este score. Obviamente el estado de conciencia, Glasgow 15, 14, también puede ser discutido, y la frecuencia o el estado ácido base pues son el reflejo de la severidad de la enfermedad. Ese número mágico de 5 puede ser un número que nos permita hacer una diferenciación y poder tomar decisiones tempranas. Se han hecho muchas evaluaciones, tanto en los pacientes hipoxémicos como en los pacientes hipercápnicos. En general el score se mantiene en valores similares, pero ustedes ven ahí como entre un score mayor, pues dadas las variables que se evalúan, el riesgo va a ser mayor. Y los valores predictivos positivos se quedan un poco cortos en la toma de la decisión cuando se compara con las evaluaciones individuales, pero es una estrategia adecuada. El índice de ROX, que clásicamente se ha utilizado para la definición de establecer la probabilidad de éxito o fracaso en la utilización de terapia de alto flujo, también tiene ya evaluaciones en ventilación no invasiva, y probablemente aquí lo interesante es ver en el ACOR, cuando yo hago esta evaluación en ciertos grupos de pacientes con patologías como las que están mencionadas ahí, neumonía, SRA, sepsis, en las cuales la posibilidad de fracaso es muchísimo mayor comparado con el edema pulmonar cardiogénico. La tendencia siempre es evaluar los gases arteriales, y esa regla de 1 hora es muy importante tenerla en cuenta porque no es universal la disminución del CO2. La aproximación clínica es clave para establecer si mi paciente en su trabajo respiratorio está mejorando. Hay datos como estos de que disminuya el pH, de que aumente el pH y disminuya el CO2 alrededor de 5 a 10 milímetros de mercurio. Sin embargo, pueden haber pacientes obesos en los cuales, por el contrario, a pesar de que el paciente esté respondiendo, recuerden que el CO2 tiene una alta afinidad por la grasa y el paciente puede estar generando aumentos del CO2 a pesar de que la ventilación no invasiva sea exitosa. Pero más relevante aún, no es que el paciente no mejore, sino que empeore, y especialmente que empeore ese CO2 con el pasar de las horas, porque quiere decir que la respuesta no está siendo adecuada y que probablemente estamos llevando a nuestro paciente a una condición de fatiga muscular. Aunque el ACOR plantea una PAFI de 200, probablemente los estudios más claros en evaluación de definir si el paciente podría tener alguna alternativa de respuesta está alrededor de una PAFI de 146. Hay que reconocer que estos estudios vienen de pacientes con SRA, muchos de ellos reclutados durante la pandemia, y el COVID, pues sabemos que es una enfermedad completamente diferente a lo que conocemos. No se nos puede olvidar el componente hemodinámico porque es fundamental y parte clave de la posibilidad de éxito. Ahora, en esos pacientes que tienen drive alto, definir qué tipo de asincronía se está
determinando, pues es fundamental porque, como lo mencionábamos en las diapositivas iniciales, el drive es un componente básico de poder tener o no éxito en la intervención. Entonces, cuando yo tengo una alteración entre el drive neural y el drive, o perdón, la programación que estoy haciendo en el ventilador, pues llevo todo este tipo de asincronías, y estas son las más comunes. Y esfuerzo inefectivo, flujo o doble disparo, y el reconocimiento temprano pues va a facilitar la posibilidad de tener éxito. Un componente importante es la posibilidad de tener la disponibilidad de darle sedación a estos pacientes. No es fácil, especialmente cuando los parámetros son altos y el paciente está agudizado de una condición crónica. Tenemos ya muchos estudios utilizando especialmente Exmedeto en este grupo de pacientes con unos resultados que son resultados en general satisfactorios. Esta publicación de Chess es muy interesante porque es un metaanálisis que al final, perdón, muestra, si ustedes lo ven acá, tomarme un minuto para el puntero, miren cómo a favor de la dexmedeto están en general tanto la estancia en la unidad como la aparición de delirium o la posibilidad de que el paciente requiera intubación. Todos los desenlaces favorecen esta posibilidad. Sin embargo, obviamente hay que discriminar cuáles pueden ser los pacientes que se benefician. Y es claro también que cuando el paciente se estabiliza, el proceso de retiro del ventilador también debe ser un punto importante y debes responder a un protocolo claro para facilitar que el paciente no tenga deterioro o recaída en sus condiciones generales. En esta fase final es muy importante recordar esto, y es la interfaz. Probablemente uno de los fundamentos del éxito es escoger una interfaz adecuada. Tenemos muchas limitaciones porque en general no podemos utilizar varias interfaces en nuestros pacientes, sino que ponemos una y casi que nos toca casarnos con esa hasta el final por las dificultades. Pero el reconocer cómo funciona cada una de estas interfaces es clave para poder establecer o tener una mejor posibilidad de éxito. El espacio muerto de cada una de las interfaces es diferente, la tolerancia también lo es, y por lo tanto la forma como monitorizamos este grupo de pacientes debe ser clave. No es solo el tamaño de la interfase, recuerden que las interfaces tienen volúmenes estáticos, pero que esos volúmenes estáticos no implican necesariamente un aumento en el volumen, en el espacio muerto. Entonces hay que establecer cuál es el espacio muerto, reconocer qué es lo que estamos utilizando y ante qué paciente estamos. Y como lo han mencionado en las presentaciones previas, tanto Carmelo como el doctor Ortiz, pues el PIB es punto fundamental en la posibilidad. A mí me encanta esta publicación porque miren que hacen la comparación entre diferentes máscaras, diferentes PIB y diferentes ventiladores. Y al final lo que hace la diferencia en estos resultados fue la interfase que el paciente estaba utilizando y no el ventilador. Ventiladores de muy alto performance, otros no tanto, pero al final fue el tipo de interfase. Entonces la pregunta de cuál es mejor, pues va a depender obviamente de cada uno de los pacientes. La máscara nasal es difícil que un paciente en un estado agudo, una enfermedad crónica agudizada la pueda tolerar, pero hay que recordar que es una alternativa, aunque el espacio muerto virtual por abrir la boca puede incrementarse, también puede tener unos resultados muy interesantes. Esta es una diferencia importante. Miren el espacio muerto que mencionábamos en la máscara nasal y ahora miren la oronasal. Obviamente también hay que estar atentos a las lesiones faciales como parte de la monitorización que pueden tener este grupo de pacientes. Cuando vemos la comparación, no existe una máscara que uno pueda decir basados en la evidencia que es mejor de forma general, sino que hay que individualizar cada uno de los pacientes. El casco o helmet es una muy buena alternativa. Cada vez es más difícil conseguirlos por el costo. Cuando lo hemos podido utilizar, realmente los resultados son muy satisfactorios y al contrario de lo que pensaríamos, por ejemplo, de los síntomas de claustrofobia que puede tener un paciente, es muy bien tolerado y la respuesta clínica, especialmente en los pacientes con falla respiratoria hipoxémica, es muy satisfactoria. Mencionar que, aunque la cánula nasal de alto flujo no es ventilación no invasiva, la interfaz es muy similar y probablemente en algún grupo de pacientes, aunque no estén agudizados, sino pacientes con enfermedades estables, puede tener un espacio importante. Y esto se lo recomiendo como una revisión interesante de la evaluación del espacio muerto en ventilación no invasiva con las diferentes interfaces. Mi última diapositiva, esta sería una recomendación general si yo quisiera establecer cómo quiero monitorizar mi paciente al lado de la cama.
evaluación de la transferencia gaseosa, evaluación hemodinámica, evaluación continua de la mecánica pulmonar, con la frecuencia respiratoria como una de las características muy fáciles de evaluar y con gran importancia en el desenlace. Si quiere utilizar algún score, probablemente el ACOR es el mejor con ese valor de 5. Obviamente considerar y evaluar las fugas de manera corriente. Los altos volúmenes corrientes son signos inminentes de fracaso, como lo es también la hipocapnia. No podemos olvidar que la evaluación continua de la piel es fundamental. Ya no vemos esas lesiones terribles que hace algunos años veíamos, pero eso nos obliga a estar atentos de manera continua. Y hay que estar atentos al estado de conciencia del paciente, en especial a la no mejoría o al deterioro, porque el deterioro, tanto en el componente gasimétrico como en el componente neurológico, es un signo inminente de fracaso. Y quiero terminar solamente diciéndoles que tenemos el consenso de ventilación no invasiva en enfermedad neuromuscular, que sale publicado el siguiente mes, que esperamos compartírselo. Todas las personas que estamos aquí participando en esta revisión de ventilación no invasiva fuimos también participantes de este consenso y seguro será un soporte muy importante para el manejo de este grupo de pacientes que cada día son más frecuentes en nuestras consultas. Muchas gracias. Gracias, doctor Barón, por su excelente presentación. Vamos con la siguiente charla. Me permito presentar pues a el doctor Manuel Garay. El doctor Garay es internista, neumólogo, intensivista, especialista en docencia universitaria, nuestro presidente actual de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, coordina el posgrado en neumología de la Universidad del Bosque, ejerce su labor como intensivista y neumólogo en el Hospital Santa Clara. Y después de toda esta gama de charlas, creo que esta es excelente para terminar y es cómo iniciar desde el punto de vista de la programación y de parámetros esta ventilación mecánica no invasiva teniendo en cuenta todas estas variables de las que se han tocado a lo largo de la noche. Y si esas variables son, o esa programación claramente pues no es universal, nos va a contar el doctor Garay para cada indicación cómo sería esa programación. Bienvenido, doctor Garay. Doctor Triana, muchas gracias por la presentación. A la doctora María Cristina Florian, muchas gracias por la organización de esta semana, nuestro comité de neumología crítica, que hace parte de los comités de nuestra asociación. Así que le agradezco mucho la invitación a compartir este espacio académico, además de las conferencias que hemos escuchado de nuestros profesores, la posibilidad de compartir con ustedes estas diapositivas en los siguientes 15 minutos acerca de cómo podríamos programar nuestro ventilador en el escenario de la ventilación mecánica no invasiva, de la evidencia que existe, pasando por las prioridades que tenemos en la implementación del soporte, tanto de dos intervenciones que hacemos habitualmente, como es la no invasiva y la cánula nasal de alto flujo, y cómo podemos avanzar en los parámetros y lograr su implementación de forma sistemática. De la epidemiología de los pacientes que van a ventilación mecánica, sabemos que las intervenciones tempranas, llevar a cabo tempranas de acuerdo a la condición clínica del paciente, tiene el beneficio de mejorar los desenlaces. Y en este trabajo, fíjense ustedes cómo la mortalidad depende de las intervenciones, no solamente de eso, sino de qué tipo de paciente yo estoy interviniendo en el tiempo. Sabe que la ventilación mecánica no invasiva es una prioridad. Y el trabajo de Landoni, de Critical Care, demuestra eso, como la mortalidad de las intervenciones que hacemos en unidad de cuidado intensivo. Les hago esta reflexión. ¿Qué es lo que hicieron esta mañana en unidad de cuidado intensivo? Cada uno de los que están aquí sentados viendo esta conferencia logra reducir la mortalidad de sus pacientes. Este trabajo de Landoni nos intenta dar respuesta a esa pregunta. Y la ventilación mecánica no invasiva hace parte de esas 15 intervenciones que en 50 años de cuidado crítico han logrado reducir la mortalidad. Y fíjense ustedes cómo la no invasiva, la ventilación mecánica no invasiva, el soporte no invasivo, se asocia a disminución de la mortalidad y tiene un impacto favorable en este desenlace.
Y no solamente la mortalidad general, sino en diferentes escenarios. Eh, si estoy en tratamiento de un paciente con EPOC, si estoy en tratamiento de una falla respiratoria aguda derivada de un edema pulmonar, si estoy en una falla respiratoria aguda, o si estoy en una condición de tratamiento postoperatorio, o si estoy en una condición de post-extubación. Diferentes escenarios han demostrado disminución de la mortalidad, tanto en el escenario de tratamiento como en el escenario de prevención a la falla de extubación y en el escenario de liberación de la ventilación mecánica. Hay diferente evidencia que está a favor, si hacemos una evaluación de este metaanálisis, fíjense ustedes cómo el riesgo relativo está a favor de implementar medidas de soporte no invasivo. Vamos un poco a cada uno de los escenarios. Cuando estoy ante un paciente con EPOC, en esta publicación del comportamiento del soporte que hacemos en EPOC, fíjense ustedes cómo los pacientes con EPOC tienen un comportamiento diferente a aquellos que no tienen EPOC, en términos de éxito y evaluación de soporte no invasivo. Saben que los pacientes con EPOC se benefician de forma significativa. Cuando yo ventilo un paciente con hipoventilación alveolar y estoy ante un paciente con enfisema pulmonar, estoy intentando resolver dos problemas de la mecánica de ese paciente: la hiperinsuflación dinámica y el autopip. Y diferentes trabajos han demostrado cómo la ventilación mecánica no invasiva tiene un impacto adecuado en esos dos mecanismos de disfunción pulmonar, mejorando el autopip y mejorando la hiperinsuflación dinámica. En la medida en que se ha implementado la ventilación mecánica no invasiva, ha sido cada vez más el estándar de oro del manejo de los pacientes, observación de EPOC, intentando resolver esos dos problemas desde el punto de vista mecánico. El soporte no invasivo se asocia a la disminución de la mortalidad. Pero para saber cómo implementamos las medidas, pues deberíamos ir a cómo se usaron los parámetros en los ensayos clínicos controlados que demostraron esa disminución de la mortalidad. Y esa es la invitación que les hago en los siguientes 10 minutos, que evaluemos cada uno de los trabajos y veamos cómo se implementó en cada uno de ellos. Por ejemplo, en este trabajo clásico del doctor Brochard, de New England Journal of Medicine, que demostró mejoría en las variables de hipoventilación alveolar y de mortalidad. Además de eso, mejoría en la primera hora de CO2, de PaO2. Fíjense ustedes cómo hay una diferencia significativa en la primera hora, y por eso es lógico pensar que en la primera hora yo debería evaluar el comportamiento de mis pacientes. En este ensayo clínico controlado se utilizó el BiPAP con un EPAP, o la presión al final de la expiración, entre 4 y 5 centímetros de agua, y una presión soporte o una presión inspiratoria entre 8 y 12 centímetros de agua. Así deberíamos iniciar entonces, para lograr tener los enlaces de este ensayo clínico controlado en mis pacientes, la ventilación mecánica no invasiva. Y en este ensayo se aumentó en 2 pasos de 2 a 3 centímetros de agua según el trabajo respiratorio. Entonces ya tenemos una visión de lo que debería yo hacer en mi paciente: utilizar presiones, el BiPAP en este caso, para lograr mejorar el trabajo respiratorio, el pH, el CO2 y el confort de mis pacientes. Y el objetivo se alcanzaba en este trabajo hasta, en algunos pacientes, tener la presión soporte o el BiPAP hasta 16 o 20 centímetros de agua. Puede ser presiones muy altas, pero ya sabemos que la mecánica pulmonar y el PIB intrínseco, el autopip, es una variable que debo resolver en este paciente. Y la clave será el objetivo de saturación y los gases apurados en la primera hora, para lograr demostrar el beneficio desde el punto de vista mecánico de mis pacientes. Pasando por el trabajo de Plant del año 2000, del ACE también clásico, que demostró mejoría en la hipoventilación y la acidemia respiratoria. Se demostró en este trabajo la ventilación mecánica no invasiva como una variable, una intervención que logró reducir la progresión a intubación, vino la intubación, y mejoró desenlaces en la exacerbación, con mejoría en la acidemia respiratoria y en la hipercapnia. En ese trabajo se inició el soporte con IPAP de 12 a 10 centímetros de agua y un EPAP de 4 a 5 centímetros de agua. La titulación se hizo de forma muy rápida hasta alcanzar valores de 16 a 20 centímetros de agua si persistía la acidemia, la disnea o el uso de músculos accesorios.
las sesiones continuas en las primeras horas hasta esas variables mecánicas con periodos cortos de hidratación y manejo de la ventilación y de la terapia en periodos de liberación de este soporte no invasivo. La ventilación mecánica no invasiva requiere identificar qué paciente responde y qué paciente no responde. La primera hora es nuestro límite para poder tomar decisiones. Y la toma de decisiones va en el sentido de resolver si el paciente ya está en fase de mejoría en el CO2, en el pH y del trabajo respiratorio. Y diferentes puntajes, que nos mostraba el doctor Barón, eh, pueden identificar a esos pacientes. Este puntaje de predicción temprana del falla, la ventilación mecánica no invasiva, pues nos permitiría a través de la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, el pH, el índice de Glasgow y la PAFI, a partir del umbral de 5, poder establecer a través de Hackworth el éxito de la no invasiva. El retiro de la ventilación mecánica sería el siguiente escenario donde no invasiva tiene evidencia. Y fíjense ustedes, con falla respiratoria hipercápnica, el paciente que se libera de la intubación, tiene sentido utilizar ventilación mecánica no invasiva. Trabajos posteriores han demostrado que de manera profiláctica el uso de ventilación mecánica no invasiva, alternado con alto flujo, mejora el desenlace de requerimiento de la reintubación. Entonces, ustedes como en esta curva ROC del trabajo de TIR, de Intensive Cancer of Intensive Care, demuestra cómo hay una disminución de esa reintubación cuando yo logro utilizar no invasiva más alto flujo en estos pacientes con falla respiratoria que están saliendo de la intubación nototraqueal. El siguiente escenario de insuficiencia cardíaca o edema pulmonar, donde todos conocemos el estudio 3CPO, en el cual no hubo diferencias en la mortalidad, trabajos donde el número de pacientes no logró demostrar diferencias en este desenlace. Sin embargo, sí hubo mejoría en la disnea, no demostró reducción de la mortalidad a corto plazo versus oxígeno estándar. En este trabajo, fíjense ustedes, el CPAP fue la variable que se utilizó de 10 centímetros de agua y BPAP con presión al final de la expiración entre 5 y 10 centímetros de agua. Es lógico pensar que en este grupo de pacientes el mecanismo por el cual la presión positiva mejora la disnea está asociado a un componente parenquimatoso y no de la vía aérea como sucede con el paciente con EPOC. Por eso quizás las presiones utilizadas en este trabajo fueron menores que en los trabajos que vemos con pacientes con EPOC y exacerbación de esta condición. Y en este otro trabajo también del grupo de Stefano Nava se demostró reducción de la disnea, mejoría en oxigenación y la frecuencia respiratoria, no mejoró la mortalidad, no tuvo cambios en mortalidad, y en el subgrupo hipercámnico redujo la intubación con parámetros de inicio ventilatorio con BPAP, valores de presión expiratoria entre 5 y 8 centímetros de agua y de presión inspiratoria entre 10 y 15 centímetros de agua. Y titulando estas dos presiones, tanto presión inspiratoria y presión expiratoria, con disnea, frecuencia respiratoria y mejoría en la oxigenación. En pacientes inmunosuprimidos también conocemos de evidencia, como este trabajo publicado, en el cual no hubo diferencias significativas, publicado en JAMA en 2015, no hubo diferencias significativas en la mortalidad. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, en este meta-análisis hay una disminución tanto de la incidencia de intubación, de falla respiratoria y de estancia hospitalaria. Sabemos que inmunosuprimidos no siempre es VIH. El trabajo de Giver del New England Journal of Medicine clásico incluye pacientes con neoplasias hematológicas, inmunosupresión mediada por medicamentos, donde hubo una mejoría en los índices de oxigenación con el uso de ventilación mecánica no invasiva y menor índice de intubación y complicaciones. Los parámetros de inicio en este ensayo clínico se utilizó presión soporte entre 8 y 12 centímetros de agua y PIP de 5 centímetros de agua, titulado con saturación de oxígeno y tabla de FiO2. En insuficiencia respiratoria hipoxémica, para finalizar, la ventilación mecánica no invasiva y el soporte no invasivo ha incluido ahora la cámara de alto flujo. Y ya sabemos que el esfuerzo inspiratorio, el péndulo oculto y la lesión
por la inhomogeneidad del parénquima pulmonar, sobre todo en el escenario de SDRA, ha llevado a mayor lesión pulmonar por diferentes mecanismos como son bolo, varo y atelectrauma, llevando a lesión pulmonar no infringida. Y esta situación, fíjense ustedes, como lo decía inicialmente el doctor Ortiz, está asociado al esfuerzo inspiratorio que tienen los pacientes en el soporte ventilatorio. Y fíjense ustedes como en oxígeno estándar, en alto flujo, en CPAP o en ventilación mecánica no invasiva, el componente de presión esofágica, que es el esfuerzo inspiratorio que hacen los pacientes durante el soporte, es significativamente más alto con oxígeno estándar y en alto flujo, y en CPAP va disminuyendo ese esfuerzo inspiratorio. La magnitud del esfuerzo disminuye a medida que yo otorgo un efecto con la presión positiva, protegiendo al pulmón. Diferentes trabajos fisiológicos han demostrado este principio, donde con Helmet y ventilación mecánica no invasiva versus alto flujo, por ejemplo, hay menor presión esofágica, menor presión transpulmonar y menor producto presión tiende, como una variable mención de trabajo respiratorio. Los fenotipos de falla respiratoria hipoxémica han derivado en escoger qué paciente se beneficia, por ejemplo, de soporte con alto flujo, y trabajos como este del grupo de Patel demuestra el beneficio de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva. Helmet, y ustedes como disminución de la mortalidad, mejoría de sobrevida con ventilación mecánica no invasiva mediante el dispositivo de Castro versus máscara facial con no invasivo. Para finalizar, los parámetros del soporte no invasivo en falla respiratoria hipoxémica irían desde la cánula de alto flujo, donde los flujos van entre 40 y 60 litros por minuto, con FO2 entre el 21 al 80%, con humidificación, con beneficios relacionados con un flujo inspiratorio, con mejoría del confort y del soporte ventilatorio, pasando por la máscara nasal Total Face, que pueden ser dos dispositivos que utilizan como interfaces para el soporte de ventilación mecánica no invasivo, con presión soporte y CPAP, con diferentes presiones, dependiendo del escenario que estén manejando, ya sea EPOC o falla respiratoria hipoxémica, y el helmet como medida de soporte para poder alcanzar el beneficio que han demostrado el grupo italiano y el grupo que publicó en JAMA el ensayo del 2015. Para llevar mensajes para concluir la sesión del día de hoy, diría que en falla respiratoria hipercápnica hay beneficios relacionados con disminución de la mortalidad, y es una prioridad de los pacientes con falla respiratoria hipercápnica mejorar el desenlace de intubación en el escenario de falla respiratoria aguda, en el escenario de liberación de la ventilación mecánica invasiva, en falla cardíaca optimizar la función ventricular, la presión positiva y el edema hidrostático con los parámetros que vimos previamente, y en falla respiratoria hipoxémica el soporte no invasivo ha logrado evitar la ventilación mecánica invasiva, el riesgo de lesión pulmonar autoinfligida y el riesgo de retraso a la intubación. Muchísimas gracias por su atención y quedamos atentos a preguntas y a comentarios que hayan del auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garay, por su tiempo y su excelente presentación. Invitaría a los panelistas a que abran sus cámaras. De pronto, pues, lanzaría yo la primera pregunta, pues, para todos, pero pues dirigida al doctor Dueñas. Hemos hablado y nos hace un buen recuento también el doctor Garay de las indicaciones y de los estudios que han mostrado los beneficios y los parámetros. Y el punto para todos es el asma, el modelo asma, la enfermedad asma y el estatus asmático, y cuál es el lugar en evidencia, pues la que ustedes conocen, y obviamente muy importante es su experiencia de la ventilación mecánica no invasiva en el paciente con estatus asmático. Gracias por la pregunta. Tengo que hacer primero un comentario que afortunadamente a la experiencia que tengo con crisis asmática en ventilación mecánica o con falla respiratoria, que lo llevaba uno a pensar en ventilación mecánica hace 25 años comparado con lo de ahora, hablaríamos de unos más de 20 pacientes, y hoy no son 3 al año, afortunadamente.
hacer ventilación mecánica no invasiva en el escenario de una crisis asmática eh, me resulta muy complejo, sobre todo con niveles de evidencia que hay. Y claramente el aumento de la cánula de alto flujo, como lo ha soslayado el doctor Garay, yo plantearía que sería la cánula de alto flujo mientras integro la aerosolterapia en estos pacientes, que creo que va a ser motivo de algunas discusiones pronto en estos escenarios. Mm, no veo fácil la no invasiva realmente en este caso y la ventilación mecánica en estos escenarios. En este año llevamos solamente 3 pacientes y es dantesco el manejo de estos pacientes, dado que alternativas como el Heliox y otras medidas no han dado resultados que uno esperaría desde el punto de vista teórico. Gracias, doctor Dueña. No sé si alguien tiene alguna Sí, no, yo opinión al respecto. Doctor estoy de Barón. acuerdo con Carmelo, es muy difícil. Creo que el único escenario donde la considero es dado el mecanismo de broncoconstricción asimétrica que se presenta en esta enfermedad, la utilización de inhaloterapia podría beneficiar a este grupo de pacientes obteniendo una distribución más homogénea del medicamento. Pero claramente si un paciente necesita algún tipo de soporte, la ventilación no invasiva creo que no es la alternativa o la elección en este grupo de pacientes. Sí, de golpe agregar uno, cuando vamos a la De acuerdo. evidencia en asma y ventilación no invasiva, poco lo que dice el doctor Dueñas y el doctor Barón, la evidencia es escasísima, encontramos 2 papers por ahí del CHES del año 90 y pico con desenlaces absolutamente exploratorios, ningún desenlace clínico. Yo iría más allá, es cómo llega un paciente, porque lo que dice el doctor Dueñas, a nosotros ya no nos llega asma descompensado, pero cuando llega una crisis asmática severa, el problema ni siquiera es el problema de la retención, es un paciente que tiene un cuadro similar a un taponamiento cardíaco. Es un paciente que llega con altísima inestabilidad hemodinámica. El atrapamiento es muy importante. Entonces yo creo que es difícil encontrar ese paciente, no solamente desde el punto de vista pulmonar, sino desde el punto de vista hemodinámico, para que sea candidato para ventilación no invasiva y probablemente sea un paciente que tenga que intubarse de manera temprana. Entonces, porque el asma potencialmente fatal siempre llega tardío a las unidades de cuidado intensivo. Entonces yo creo que el contexto general hace muy difícil la propuesta de una ventilación no invasiva. Gracias, doctor Oti. No sé si el doctor Garay tenga algo adicional. Sí, no, no retrasar la intubación, digamos, los soportes no invasivos de alto flujo tienen el riesgo de querer resolver un problema mecánico que no tiene un beneficio claro con presión positiva, con máscara no invasiva, retrasando la intubación, poniendo en riesgo seguramente este paciente que requiere intervenciones mucho más invasivas, si no, no se van a beneficiar de un invasivo. Muchas gracias a todos. Pensando en monitorización, una excelente charla de Fabio, porque pues es muy práctica, es realmente las herramientas para monitorizar al pie de la cama del paciente. También tengamos en cuenta que muchos pacientes de estos están en las salas de emergencias, no necesariamente están en la SUSI, pero digamos pensando en el PISAILI, lo que nos explicó bien el doctor Ortiz, lo que nos decía Fabio de cómo probablemente uno de los desenlaces en términos de fracaso es el volumen corriente. ¿Qué otras estrategias en su experiencia, más allá de lo experimental, podrían ser útiles? ¿Cuál podría ser el papel y su experiencia en ventilación mecánica no invasiva del monitoreo de la presión esofágica, por un lado, y de la tomografía de impedancia eléctrica en ventilación no invasiva, pensando en un monitoreo de esas situaciones? Bueno, catéteres de presión esofágica no ponemos hace como antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia, por dificultades administrativas, que no nos permiten tenerlo ahora y probablemente más allá del escenario de la investigación es muy difícil. En el año 2016-2017 hicimos una investigación en ventilación no invasiva con catéteres de presión esofágica en la evaluación y medición del trabajo respiratorio.
¿Qué aprendimos? Obviamente fueron poquitos pacientes, si mal no recuerdo fueron 12 pacientes solamente, pero aprendimos que probablemente la evaluación clínica a través de la interpretación del drive alto es el mejor escenario para tomar decisiones clínicas. Es decir, yo no recuerdo un paciente, mostraba en la presentación los dos espectros de la sobreasistencia o la subasistencia. En general, es muy improbable que uno en un paciente que está en un cuadro agudo le genere sobreasistencia, aunque se puede hacer, pero digamos que cuando se tiene cierta experiencia, no. Entonces, yo creo que la evaluación de la clínica, porque claro, es muy rápida la forma como se deben tomar decisiones, es decir, la famosa 1 hora, que yo creo que es clave, no en la toma de gases arteriales, sino en la evaluación clínica y en la toma de decisión de avanzar o no en otra intervención es fundamental. Y yo creo, como lo hacemos en la sincronía, que nosotros ante el paciente deberíamos hacer esa evaluación. Mejora el drive, mejora la condición hemodinámica del paciente. Cuando tengo la posibilidad en un ventilador que me da las curvas a través de la evaluación de las curvas como fue una forma de interpretar lo que está pasando en esa mecánica, pues qué pasa con eso realmente y si realmente veo que la tendencia es a que el paciente clínicamente esté mejor. Yo creo que la ventilación no invasiva tiene un reto enorme y es que exige una atención mayor y un número de personas mayor en la asistencia de ese paciente en esas primeras horas. Y eso implica que la toma de las decisiones, pues también debe ser eso. Hace algunos años veíamos que intubábamos los pacientes porque no había personal. Creo que es muy, muy importante poder establecer ese balance entre el drive neural que tiene mi paciente, la real necesidad que tiene y cómo lo estoy soportando. Y ese mismatch que se da en esos dos componentes establece o no la posibilidad de éxito y establece el que yo pueda a través de la evaluación clínica definir que mi paciente está evolucionando de manera satisfactoria. Gracias, doctor Barón. No sé si alguien tenga algo adicional al respecto. Aquí hay un par de preguntas del auditorio. La primera es, ¿qué errores frecuentes se pueden presentar al medir la presión de oclusión? Pues, el doctor Ortiz puede responder esta pregunta. Bueno, la presión de oclusión en ventilación no invasiva apenas estamos aprendiendo de ella. Los dos papers que les mostré son papers exploratorios, son papers piloto. La presión de oclusión fue diseñada por el grupo canadiense para medir el esfuerzo muscular y tratar de predecir a través del esfuerzo muscular la posibilidad de una presión transpulmonar que genere daño. En los papers que mencionan ahí, el elemento fundamental son las fugas. O sea, cuando en el segundo paper que mostré de los 5 pacientes, el prerequisito es tener fugas por debajo de 50. Entonces puede ser ese, digamos, el error fundamental cuando empecemos a medir la POC, y es un paciente con fugas muy altas, probablemente no permita. Y lo otro es que los puntos de corte en ventilación no invasiva todavía no son tan claros como en ventilación invasiva. Gracias, doctor Ortiz. Aquí hay una buena pregunta para todos. ¿Cuáles serían las recomendaciones actuales para ajustar o programar los ciclos de ventilación mecánica no invasiva? ¿Cuánto debería durar cada ciclo? ¿Cómo debería ser esa recomendación en su experiencia y en la evidencia que podríamos responderle al auditorio al respecto? Sí, digamos que el soporte no invasivo tiene de los ensayos clínicos controlados diferentes tiempos. O sea, no existe un ensayo clínico que de manera clara haya dicho son 4 horas, son 6 horas, pero sí existen periodos on y periodos en off del soporte de ventilación no invasiva. Y me parece que en la medida en que ha pasado el tiempo y hemos incluido, por ejemplo, el soporte de cánulas de alto flujo, hemos tenido la posibilidad de brindar al paciente un soporte mucho más a largo plazo en tiempo, porque el paciente con exacerbación de POC, seguramente su condición clínica tiene una respuesta en la primera hora, en las primeras 2 horas,
pero en el tiempo hay que mantener el soporte con presión positiva porque la hiperinsuflación no está resuelta del todo, la autopip persiste y requiere aún algo de presión positiva. Por eso, por lo menos lo que hacemos en el hospital es utilizar periodos de on 4 horas y en off 3 horas para poder dar la pausa al paciente para poder brindar otros soportes con la terapia de rehabilitación, movilización, etcétera, que el paciente no solamente es pulmón y resolver el atrapamiento aéreo, también requiere generar otros espacios de rehabilitación pulmonar importantes. Entonces, en general, uno debería mantener un tiempo sin llevar al paciente a un soporte prolongado. Y lo otro es la tolerancia a las interfaces. Hay un trabajo bastante interesante que ayuda en el paciente que tiene indicación de no intubación a brindar diferentes interfaces. La interfase oronasal, si el paciente falla la interfase oronasal, hacerle un rescate con interfase total face para intentar mantener en el tiempo el soporte con ventilación mecánica no invasiva. Diría que el tiempo sería 4 horas, 3 horas en off de alto flujo si el paciente sigue requiriendo el soporte. Gracias, doctor Garay. Aquí hay una pregunta interesante, o sea, para ustedes, ¿cuál sería hoy el mayor vacío, digámoslo así, del conocimiento en ventilación mecánica no invasiva según nuestra percepción? Identificar al paciente correcto, medir el esfuerzo respiratorio o saber cuándo abandonar la terapia. Esa es la pregunta del auditorio. Los escucho a todos. No sé si Fabio de pronto. Yo creo que en ventilación no invasiva es muy difícil establecer lo que inicialmente se preguntaba, la presión de oclusión. Cuando uno lee los documentos a través de los cuales se hicieron, son interfaces desarrolladas para esa medición. Es decir, no son las interfaces que tenemos nosotros en la práctica clínica. Llevado a que como lo que yo necesito es el balance entre el esfuerzo que genera desde la variación de presiones, es decir, del trabajo muscular, conectado con un drive que está siendo estimulado por una enfermedad respiratoria que modifica la forma como lo estimula, modifica el CO2, modifica la PaO2, modifica las variaciones de presión. Creo que no solamente en ventilación no invasiva, sino en cualquier alternativa espontánea, el poder tener una evaluación del esfuerzo inspiratorio confiable y fácil de hacer, porque claro, poner un catéter de presión esofágica no es ni fácil de poner, ni fácil de medir, ni fácil de pagar hoy en día. Entonces, poder tener una herramienta que facilite esa evaluación de manera mucho más objetiva, creo yo que modificaría muchos desenlaces. Creo que el seguimiento del paciente y las formas y los momentos de hacer intervenciones están más o menos claras. El punto es que necesitamos estar alertas y ese seguimiento continuo para tomar las decisiones. ¿Dónde creo yo que hay un vacío o una enorme oportunidad de investigación? Creo yo que la falla respiratoria hipercápnica agudizada, no el paciente crónico con EPOC, en el cual intervenciones como la terapia de alto flujo sirven, pero creo que hay un escenario importantísimo de investigación y es hacer una comparación real entre ventilación no invasiva y alto flujo. Porque la facilidad de la utilización del alto flujo, la comodidad de la utilización, hace que podamos preferir, y el paciente especialmente prefiere esa intervención a la ventilación no invasiva. Es complejo porque es un ensayo clínico, se necesitan muchos recursos, pólizas, apoyo para poderlo hacer y obviamente tendría que ser multicéntrico para poder el peso. Yo creo que esas dos cosas importantes, si yo pudiera desarrollar y tuviese los recursos hoy, lo focalizaría en esas dos intervenciones, esfuerzo y comparación entre esas dos intervenciones que acabo de mencionar. Gracias. Yo Gracias, creo que, Fabio. Doctor Ortiz. yo creo que un elemento, aparte de lo que dice Fabio, digamos, ¿en quién? Yo creo que más o menos está claro, en EPOC, ¿cierto? En falla cardíaca,
De golpe hay dudas en falla respiratoria hipoxémica en relación con el nivel de PAFI, que probablemente, como doctor Dueña lo decías, hipoxemias severas probablemente no sean los candidatos, pero yo creo que la duda que uno tiene es cuándo intubar, porque por un lado, el retraso en la intubación puede aumentar la mortalidad, pero por otro lado, la ventilación mecánica invasiva tiene una morbilidad propia y unas complicaciones propias. Entonces, ¿cuándo intubar? Y eso lo vimos en COVID. ¿Cuándo intubar un paciente era el issue? ¿Cómo, cuándo intubar el paciente? Porque, y cuando hace poco revisábamos con los fellows una revisión sistemática de la literatura, cómo estudios son muy diversos en lo que llaman intubación temprana, intubación tardía y desenlaces buenos y malos, porque generalmente los que no se intubaron nunca se siguieron. Entonces queda uno sin toda la pintura completa. Entonces yo creo que a pesar de que tenemos elementos de monitoría, de que podemos predecir por volúmenes, de que el patrón respiratorio es un elemento fundamental, eventualmente monitorías como la presión de oclusión o otras monitorías del drive pueden ayudar el determinar el momento ideal de intubar para evitar la mortalidad atribuible de la intubación, la no intubación persistente o evitar la morbilidad de la invasiva, yo creo que es un elemento de donde hay una gran cantidad de dudas cuando uno está al lado de la cama del paciente, especialmente falla respiratoria hipoxémica. Sí, de pronto para resaltar lo que acaba de decir el doctor Ortiz, habiendo, y los invito a revisar quienes no lo han hecho, el artículo de Lancet sobre cuándo intubar, eh, que controla y que resume todas las indicaciones de intubación y dos publicaciones adicionales que con base en esas indicaciones que aparentemente estarían claras, cuestiona el hecho de que, digo, esas dos publicaciones nos enfrentan a que de 100 pacientes con criterios para intubación, en esas publicaciones mostraron, y son grandes series, mostraron que 40 a 50% de los pacientes a las 72 horas de tener criterios para intubación no se intubaron. Entonces, no resulta tan entendible y ese es un reto y creo que hay un vacío en ese escenario de cuándo decidir la intubación cuando hay criterios aparentemente claros. Y eso pasa por el hecho de que la herramienta que usamos, la no invasiva, la cánula nasal de alto flujo, debieran tratar de responder rápidamente los problemas que hay. Hay una encuesta reciente que nos dice en 2.300 intensivistas les preguntaron cuáles las razones por las cuales intubaban y terminaron en solo tres. Era la oxigenación, la alteración del sensorio y el trabajo respiratorio. Si yo implemento cualquiera de las herramientas que hemos dicho aquí, la cánula nasal de alto flujo, la no invasiva, y no logro en poco tiempo, el doctor T tiene razón que el tiempo es cuestionable, pero a la hora yo debo preguntarme si resolví la oxigenación, si resolví el problema de trabajo respiratorio y si no tengo un problema de conciencia y con eso tomar la decisión pronto porque el tiempo impacta en mortalidad. Sí, de acuerdo, y lo decía Fabio, tiene mucho que ver que hay un nivel de exigencia de, llamémoslo, de personal, sobre todo las salas de emergencia, que requiere, porque sí se requiere tomar una conducta, pues, en temporalidad que debe ser rápida, y si no se resolvió, pues ya vimos todo lo que ustedes mostraron, lo que significa en términos, lo mostró el doctor Dueñas, en términos de mortalidad, retardar la intubación. De pronto, para terminar la última pregunta, más lo dijeron todos, sobre todo el doctor Garay, pero creo que es importante precisarlo, dejar el mensaje dentro de las indicaciones. La famosa terapia puente o la disminución del riesgo de la falla en la extubación y en el escenario de la ventilación mecánica no invasiva. Precisemos cuál es ese lugar, cuáles son esos pacientes en los cuales la terapia puente tiene un desenlace favorable en términos de morbimortalidad. No sé si Manuel Sí, pueda, como profilaxis a la falla de como profilaxis, extubación, la ventilación como mecánica es profilaxis una a falla de prioridad. extubación. No invasiva es una prioridad. Ujú. Es una prioridad y se debe hacer de forma sistemática en todos los pacientes que yo estuvo con el poco. No puedo utilizarlo como una intervención de manejo a la falla post-extubación.
debo utilizarla como profilaxis a la falla de extubación. Esa sería como la primera intervención que yo haría y de forma temprana utilizarlo siempre que yo intubo un paciente con EPOC. Lo siguiente es evaluar en las siguientes 2 horas si el paciente logra ser liberado de la ventilación mecánica. Y por supuesto, el grupo de terapia respiratoria aquí, los equipos de trabajo deben estar sincronizados y en la misma página para poder identificar qué paciente no va bien y seguramente tomar la decisión de volver a intubarlo si no logra ser suficiente la ventilación mecánica no invasiva como una medida de profilaxis a la falla de extubación. Ok. No sé si hay algún otro comentario al respecto. Creo que no tengo. A ver, aquí hay una última pregunta para irnos. Del auditorio. ¿Cuál es el punto óptimo de presión soporte en ventilación mecánica no invasiva para evitar la infraasistencia con necesidad de mayor esfuerzo y riesgo de piscili, como de sobreasistencia con riesgo de asincronía y supresión del drive respiratorio? ¿Cómo llegar a ese punto óptimo de presión soporte? Ese equilibrio en la presión soporte es lo que trato de entender de la pregunta. Todos estamos Ujú. motivados a responderla. Sí, sí, Es estamos. una Sí, pregunta la muy presión compleja. soporte. Es Es una compleja, pregunta muy pero compleja. la clave está en el monitoreo, probablemente, que Claro. es lo A que ver, tú de dices, lo pronto es que. más fácil responderle al contrario. Cuando hay más riesgo de sobreasistencia, cuando la presión soporte es con esos números mágicos que son tan difíciles de Ujú. poder explicar, pero si uno lee las guías en general y están mucho más en el paciente ambulatorio que en el paciente agudizado en el servicio de urgencias o en la UCI, es una presión soporte por encima de 16, obliga a no usarla, sino a extremar el monitoreo para evitar la sobreasistencia. Pero yo creo que el punto está en lo que dice Luis Carlos. Hay que evaluar qué es lo que necesita el paciente. ¿Por qué lo estoy intubando? ¿Por qué lo estoy ventilando? ¿Por qué le estoy poniendo una invasiva o alto flujo? Al final hay una razón fisiopatológica que obliga a que con esa intervención o gane tiempo para solucionar algo o a través de la intervención evite que el paciente haga otra Ujú. alteración. La no invasiva probablemente tiene un factor adicional, y es que yo voy directamente a manejar una de las consecuencias de una enfermedad De como acuerdo. las enfermedades hipercápnicas, en las que yo puedo disminuir ese nivel de CO2 y es una intervención directamente dirigida hacia eso, pero también es una intervención que me da tiempo para hacer las otras cosas, el esteroide, la broncodilatación, el antibiótico, etcétera. Entonces, es una pregunta muy, muy compleja, muy interesante, pero muy difícil de lograr abarcar en una sola respuesta. Y yo lo que diría es que la monitorización de cualquier intervención obliga a conocerla, qué es lo que modifica, qué quiero evaluar con la presión soporte, la voy a monitorizar con la frecuencia respiratoria, la voy a monitorizar con los volúmenes, cómo la voy a monitorizar en función de lo que tiene el paciente. Es diferente el paciente con EPOC al paciente con enfermedad neuromuscular. Los objetivos de monitorización son diferentes, los objetivos de la intervención son diferentes. Entonces yo creería que la respuesta está en por qué, para qué y cómo. Y ahí está en entender fisiopatológicamente mi aproximación para establecer cuál es la presión soporte que el paciente necesita. Sí, yo quisiera Vale, hacer un doble doctor. clic de algo que en muchas guías tienen y que no comparto. Y es, yo estoy de acuerdo que definitivamente uno tiene una ventilación no invasiva, tiene un BiPAP, una presión de soporte y un PIP. Con el BiPAP controla la frecuencia del volumen corriente, con el PIP algo de oxigenación y va titulando con el paciente. Pero con alguna frecuencia uno ve, dice, la presión de soporte que disminuye la frecuencia respiratoria de 25 es la adecuada. Y el problema no es así. Si yo hago sobreasistencia a un paciente con EPOC, y hago hiperinflación dinámica del paciente con EPOC, le disminuyo la frecuencia respiratoria a un paciente que está absolutamente asincrónico. Entonces, por eso es importante mirar qué elemento vamos a monitorizar, porque la sola disminución de la frecuencia respiratoria en un paciente específico como con obstrucción puede indicar el fenómeno contrario de hiperinflación y falta de la posibilidad de disparo y no una sincronía
a partir de la reducción de la frecuencia respiratoria. Entonces, por eso hay que individualizar cada caso y pensar qué es lo que nosotros queremos desde el punto de vista mecánico y gasimétrico. Gracias, doctor Ortiz. Creo que siendo las 9 de la noche cumplimos con nuestro cometido. Ha sido una reunión muy productiva. Les agradezco a los que estuvieron conectados, una cantidad importante de colegas, seguramente muchos estudiantes, preguntas muy interesantes. Los invito para la sesión de mañana y les deseo una buena noche a todos. Muchas gracias. Muy Yo buenas creo que noches. Muchísimas gracias. Muchas Feliz noche a Un gracias. todos. abrazo a todos y que duerman. feliz noche, muy productiva y está muy taquillera esta sesión. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Feliz noche.